Hola, muy buenas. Estamos con una nueva entrevista de la serie Desde el Balcón, Diálogo por una Málaga que viene, que estamos realizando desde el Grupo Municipal Adelante Málaga, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en nuestra ciudad. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una persona con la que hemos colaborado muy estrechamente. Ella es representante sindical, es la secretaria general de la Federación de Servicio a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Málaga y además conocedora del holding municipal, puesto que es trabajadora también de ESMASA, de la empresa municipal mixta de aparcamientos. Ella es Carolina Ortiz. ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros por dejarme compartir este ratito con vosotros. Todo lo contrario, gracias a ti por tu tiempo y por tu colaboración. Y bueno, estamos viviendo un momento excepcional y un momento también que está afectando de una manera directa a muchísimas empresas con ERTE. Y queríamos saber de primera mano de una gran conocedora como eres tú, cómo está afectando esta situación desde el estado de alarma y ahora con la desescalada a las empresas municipales, pero a todo el holding municipal en sentido amplio, pero también a las empresas subcontratadas por el ayuntamiento, que son muchas y que son quizás las que más están sufriendo directamente esta situación. Bueno, sí, Eduardo, a nivel de subcontratas, la verdad es que la mayoría de ellas ahora mismo se encuentran en ERTE de fuerza mayor, acogidas al decreto. Y es curioso porque ese mismo decreto que estipulaba las medidas de fuerza mayor también estipulaba la posibilidad de que estas empresas no hicieran ERTE y dieran gastos, indemnizaciones por gastos de salario. Sin embargo, no tenemos conocimiento de que ninguna empresa, ninguna subcontrata que se haya decretado su cierre se haya acogido a esta modalidad. Todas han decidido por acogerse a un ERTE y que sus trabajadoras vean reducido su salario en un 70%. Eh, las empresas municipales, el ayuntamiento y el propio consistorio, lo que hemos estado trabajando con ellos, sobre todo en esta pandemia, ha sido temas relacionados con salud laboral, sobre todo temas de medidas de prevención, que algunos han costado y algunas hemos tenido dificultad para ello. Ahora mismo en ERTE solamente se encuentran 3 empresas municipales. ESMASA, que afecta solamente al personal del SARE, de vigilancia. El CAP, que afecta prácticamente a toda la plantilla, el Centro de Arte Contemporáneo. Y la MT, que afecta solamente a una parte, pero es verdad que ha sido un ERTE en el que nos han permitido negociar al menos las circunstancias en las que se producía. Uh-huh. Bien, Carolina, ¿y cuál es el panorama a corto y a medio plazo a partir de ahora con la desescalada y en los próximos meses? Bueno, a corto plazo, al menos parece que ya hay algunas empresas y algunas contratas que ya están preparando la desafectación de sus trabajadores del ERTE y la apertura de sus empresas. Por ejemplo, Esmasa tiene previsto la reincorporación de los trabajadores en su totalidad el 21, y los museos también parece que para la semana que viene abrirán sus puertas, y ambas empresas tienen un poco planteada en principio la desafectación total de los trabajadores. Más complicado va a ser la vuelta de los polideportivos, que es otra parte que también está en ERTE, porque parece que la actividad deportiva por ahora no se va a reanudar, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco se irá produciendo la desafectación a corto plazo. Algo distinto es el panorama a medio plazo, con el que no somos demasiado optimistas, ¿vale? Porque nos tememos que las empresas no van a empezar a funcionar como funcionaban antes de la pandemia, y algunas de ellas tengan la tentación de recurrir a expedientes de regulación de empleo, a despidos, sobre todo aquellas empresas que no han entrado en ERTE, a modificación sustanciales de las condiciones de trabajo, descuelgues y inaplicaciones de convenio. En esto no somos demasiado optimistas. Claro. Y una duda que nos asalta y que creo que preocupará también a la mayoría de la ciudadanía malagueña.
El ayuntamiento, el holding municipal en sentido amplio, es uno de los principales empleadores en la ciudad de Málaga. ¿Cómo puede afectar la situación que estás describiendo al conjunto de la economía malagueña? A ver, está claro que los ayuntamientos y las administraciones, y en concreto el Ayuntamiento de Málaga, que hoy un poco nos centramos en él, tienen mucha responsabilidad y mucho que hacer para incentivar la economía malagueña, ¿vale? Empezando, yo creo que lo más importante es blindar de alguna manera, es decir, cuidar un poco su propia casa, blindar las condiciones laborales de sus trabajadores a través de la negociación colectiva, es decir, blindar los convenios, intentar que aquellos subcontratas que están sujetos a pliego, velar más de lo que lo ha hecho hasta ahora, y en eso tú sabes que hemos tenido una lucha importante por esos pliegos de condiciones, ¿vale? Para que sean garantes de que se mantengan las condiciones de los trabajadores y que no se acuda a los despidos. Y luego también, bueno, pues, ¿por qué no? También con los proveedores, hay que responder ante los proveedores del ayuntamiento, porque yo creo que en estos días que se está hablando tanto de que hay que incentivar el consumo, la mejor manera de incentivar el consumo es manteniendo la pérdida del poder adquisitivo, manteniendo el poder adquisitivo de los Claro. trabajadores del holding municipal. Entonces, esto yo creo que es la primera responsabilidad que deberíamos de exigirle al ayuntamiento. Pero también tiene otras cosas que hacer. Málaga sabemos que depende mucho del turismo, ¿no? Y es importante, es decir, la industria turística es importante mantenerla. Pero también hay que buscar alternativas. Yo creo que el ayuntamiento debería de preocuparse por incentivar un poco más el tejido industrial, ver también cómo se está invirtiendo en I+D. Tenemos ahí un referente muy importante que hay que incentivar, que es el parque tecnológico, que creo que tiene cierto abandono y ahí el ayuntamiento tendría mucho que decir. También hay que trabajar en la formación de los trabajadores para permitirles que se puedan reciclar en otros sectores y en otros ámbitos, ¿no? Hay que también invertir en tecnología. Hemos descubierto el tema, parece que hemos descubierto el tema del comercio, el tema del teletrabajo. Bueno, esto teniendo en cuenta que no podemos entrar otra vez en el consumismo salvaje, pero que sí que el comercio electrónico puede ser una alternativa bien regulada, todo esto se basa en la tecnología, por lo tanto hay que invertir en tecnología también. Hay que reforzar nuestros servicios sociales porque no hay que estar Ujú. siempre con la gente más vulnerable que lo va a pasar peor en esta pandemia. Bueno, yo creo que el ayuntamiento tiene muchas cosas que aportar y debemos exigirse. Claro, por supuesto, y además coincidimos en muchísimas cosas de las que estás planteando. Carolina, hace unos días, una de las primeras entrevistas que tuvimos aquí fue tu compañero de Metro Málaga, Juanvi. También hemos estado hablando con el presidente de Ruedas Redondas. En ambas entrevistas hablamos de cómo está afectando este estado de alarma a la movilidad en Málaga y a la situación en concreto de Metro Málaga, una gestión privatizada, la empresa. Eh, ¿Cómo va a afectar, cómo ves tú la situación del sector del transporte en general en Málaga durante esta crisis y a partir de esta crisis, donde se supone que va a cambiar tanto el paradigma de la movilidad y también pues va a haber medidas de restricción de los aforos, de los transportes públicos, etcétera? ¿Qué panorama nos vamos a encontrar? ¿Y qué medidas cabría tomar? A ver, déjame también diferenciarte una cosa. Hay un transporte que está sufriendo mucho porque depende mucho del turismo, ¿vale? Que es todo transporte de viajeros, transporte aéreo, ferrocarril y tal, ¿no? Esto tiene un panorama bastante difícil porque hasta que no se active el turismo, los trabajadores van a estar en expediente y las empresas lo van a pasar mal. Por lo tanto, sería importante ya ir pensando en un plan estratégico para estos sectores. Pero también hay además sectores que son esenciales, que tienen que seguir funcionando, como pueden ser, pues, apuntado bien, Metro o MT, pero que van a tener que readaptar totalmente su forma de funcionamiento. Y las administraciones tienen ahí una responsabilidad importante.
Seguramente los autobuses no podrán ir llenos como iban antes, ¿vale? Y seguramente los ingresos de los autobuses bajarán. Ahí es donde tiene que estar el servicio público antes de la rentabilidad económica. Y esto tiene que valorarlo lo que es el ayuntamiento y también se lo vamos a exigir. Por lo tanto, yo creo que una de las grandes revoluciones que va a producir esta pandemia precisamente va a ser en el transporte público. Y por eso es importante que a lo mejor la gestión sea directa, porque yo creo que a lo mejor una administración va a estar menos preocupada en la rentabilidad económica del transporte, que ahora se antoja difícil, y va a prestar más atención a lo que es el servicio público. Si hay empresas privadas por medio, esto puede ser más complicado, ¿eh? Esto puede ser mucho más complicado, ¿no? Eso es importante y ahora a lo mejor es interesante la reversión pública de algunos de estos transportes. Señalas un punto que es clave y además de tu exposición anterior, pues queda muy evidente que la situación actual está afectando sobre todo a las empresas subcontratadas, a este modelo de gestión privatizada. Y por eso yo quisiera hacerte una pregunta a modo de reflexión. Esta crisis está trayendo consecuencias muy negativas, dramáticas incluso en muchísimas personas, pero ¿crees que puede ser al mismo tiempo una oportunidad para reflexionar sobre el modelo de gestión de los servicios públicos, en concreto de los municipales, pero no solo de los municipales? Rotundamente sí, es que no me dejan más opción, ¿no? Rotundamente sí. Además, si hay algo que yo creo que se ha puesto en valor en esta crisis, la importancia de lo público. Nada más tienes que ver el comportamiento de la pandemia en aquellas autonomías que tenían prácticamente sus servicios esenciales, la sanidad, las residencias privatizadas, ¿no? Lo público frente a lo privado se ha puesto de manifiesto en esta crisis y evidentemente ha ganado lo público en respuesta, en capacidad y todo. Y fíjate, Eduardo, que estamos hablando de una administración pública que viene de una crisis mermada, con una plantilla bastante deficiente. Te recuerdo que venimos de un montón de tasas de reposición que no han permitido el empleo, de un montón de privatizaciones, de un montón de recortes en lo público y sin embargo ha respondido mucho mejor que la administración privada. Esto toca reflexionar, como tú has dicho. Creo que es importante que invirtamos en lo público, que tengamos un público, una administración pública dotada con un personal, dimensionada en personal adecuadamente, ¿vale? Personal formado, personal, dotación personal. Y esto es algo que yo creo que deberíamos de trabajar en estos días. Mira, yo siempre me gusta utilizar una frase: si hay algo que sea capaz de cohesionarnos, si hay algo que sea capaz de hacernos más iguales, es precisamente el servicio público. Y tenemos que defenderlo, no cabe duda. Completamente, es reconocido como una de las formas de redistribución de la riqueza, servicios públicos que se pagan con los impuestos. En teoría, quien más tiene paga más y los recibimos todos y muchas veces los recibe quien menos posibilidades tiene, porque claro, los usuarios del transporte público, por ejemplo, no suelen ser las personas más pudientes, ¿no? Completamente de acuerdo, Carolina. Ya en modo de conclusión, me gustaría preguntarte por qué otros elementos señalarías tú como elementos de base para reflexionar conjuntamente con otros agentes sociales sobre la mejor manera de salir de esta crisis y de la reconstrucción económica de la ciudad una vez pase la pandemia. Bueno, hay muchas cosas que se puedan hacer, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de trabajar un poco en buscar alternativas. Evidentemente el turismo hemos dicho que es muy importante. Somos la quinta ciudad, yo creo, que más turismo recibimos. Pero yo creo que queda un poco de tiempo para que el turismo vuelva a alzar su vuelo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de buscar en otras opciones.
Europa parece que este fin de semana nos da una pequeña buena noticia, pero Europa sí preveyó desde casi al principio de la pandemia la posibilidad de reorientar los fondos europeos. Pues a lo mejor ahora mismo es momento de hablar de obra civil y relacionarla, por ejemplo, con lo que tú hablabas antes del transporte, hablar de sostenibilidad, de la tan esperada vía ciclista, vía cicloturista desde el este hasta el oeste, o hablar del proyecto Guadalmedina, o hablar del parque litoral. A lo mejor es momento de la obra civil, puede ser una buena alternativa. Es momento de hablar de sostenibilidad, es momento de hablar de pautas de consumo nuevas. Yo creo que todo esto, aparte de hacer una sociedad un poquito más justa, nos puede ayudar a reactivar nuestra economía. Entonces, yo creo que es momento de pensar en todo esto y en buscar alternativas mientras que esperamos que el turismo vuelva a ser un motor importante, ¿no? Entonces, hay muchas formas de buscar alternativas, pero a lo mejor la obra civil podría ser una alternativa importante. Pues Carolina, estamos ya tocando al fin de nuestro tiempo. Si quieres añadir cualquier cosa a modo de conclusión, cualquier elemento que considere interesante para las personas que nos están viendo. Bueno, déjame que comparta una reflexión contigo al final, ¿no? Que yo creo que se resume un poquillo en el eslogan que utilizamos el 1 de mayo, este 1 de mayo atípico, ¿no? Que yo creo que si algo nos ha enseñado esta crisis es la importancia del trabajo, la importancia de los servicios públicos y que otro modelo económico y social es posible. La izquierda lo tenemos quizá un poquito más fácil, porque es verdad que llevamos reivindicándolo y trabajándolo durante mucho tiempo. Si esta pandemia ha conseguido que ciertos sectores que tenían los ojos cerrados se den cuenta de esto, para algo habrá servido. Pero bueno, soy tampoco demasiado optimista porque habrá parte que no quieran abrir los ojos porque evidentemente tengan otro tipo de intereses, ¿vale? Y otra reflexión, no saldremos de la crisis económica si no salimos de la crisis sanitaria, ¿vale? Pues muy interesante, Carolina. Nos ha encantado compartir contigo este rato, que nos hayas dedicado tu tiempo y que nos hayas dedicado tu conocimiento sobre este tema. Para mí ha sido muy interesante y espero que para las personas que vean esta entrevista también, estoy seguro de ello. Muchísimas gracias de nuevo, Carolina. Y seguimos juntos, seguimos en contacto y seguiremos colaborando como siempre. Gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer compartir, como decía, este ratito con vosotros y seguimos en la lucha, no puede ser de otra manera. Por supuesto que sí.